Pinturas Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 17 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy fuerte y especial, así que préstele mucha atención. El mundo tiembla, Wall Street colapsa, se estrella, Wall Street pierde 75 trillones de dólares en su punto más bajo en 14 meses. Wall Street pierde en 2 semanas prácticamente 17 trillones de dólares. El coronavirus solo fue el detonante de la última gota que derramó ese vaso, que nosotros hemos venido advirtiendo a todo el pueblo dominicano, a los empresarios, a los industriales y al propio gobierno del tsunami que venía y de lo que viene, porque apenas comenzamos con este tsunami. También dice el ministro de Economía que le resta calidad a las críticas sobre el endeudamiento. Wall Street le resta calidad a lo que él dice. O sea, vamos a ver por qué lo que él dice está fuera del contexto y no tiene nada que ver con su puesto. Entonces, es penoso ver altos funcionarios dando declaraciones que no tienen nada que ver con la oposición, sino que es un asunto de Estado y de país. Entonces, vamos a ver qué le dice Wall Street a este señor. Vamos a ver el crudo de petróleo y la gasolina, que el gobierno le bajó 10 pesos, pero que se está ganando más de un 300%. ¿Y qué va a pasar con oficialmente ya la recesión que arranca y que comenzó la semana pasada con la caída de los mercados financieros y las bolsas de valores? No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Fíjense, nosotros tenemos meses explicándole a todos ustedes, a los empresarios dominicanos, a los industriales dominicanos, al pueblo dominicano, a todas las familias dominicanas y al gobierno dominicano, de la importancia de los mercados financieros y las bolsas de valores, que todo, absolutamente todo pasa por la mano de las bolsas de valores, que Wall Street todo lo fiscaliza. El coronavirus no fue quien provocó la crisis en los mercados. El coronavirus es el detonante, es la última gota que necesitaba ese vaso para rebosarse, y que nosotros le habíamos dicho a ustedes y advertido desde hace muchos meses que venía un tsunami que iba a ser una explosión, que iba a ser bestial y descomunal la caída en la bolsa. Lo que tomó, lo vamos a ver más adelante, 60 meses para alcanzar el Dow Jones Index en ese punto más alto, 3 semanas la destrucción total de todas las riquezas del mundo. Wall Street acaba de poner al mundo de rodillas, no solo con el coronavirus desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista económico. El daño económico va a ser más grande que el daño sobre la salud, porque ya en China dice que la última persona afectada con el coronavirus ya salió del hospital, o sea que prácticamente tienen la vacuna, o sea que esperamos en la próxima semana por venir
que todo se solucione para bien del mundo y de toda la humanidad y para el bien de todas las familias del mundo. O sea que esta semana, en 2 ocasiones, Wall Street hubo que cerrarlo por 15 minutos, cerrar las puertas y parar las transacciones, porque los profesionales de la bolsa volaron por su salida y por su dinero. Vamos a ver con una sola foto, dice que una foto dice más que 1000 palabras, cuál fue el comportamiento de los mercados en las pasadas 2 semanas y en esta semana en particular. Colóqueme la gráfica número 1, señor director, para que veamos los mercados. Todo rojo, no hay forma de seguir en esa dirección, porque la verdad que cuando todo está rojo se pierden cientos de millones, miles de millones de dólares en los mercados, producto de la caída. Wall Street no perdona, lo hemos dicho muchísimas veces, que cuando la bolsa se cae, la recesión es inminente y va a ser bestial y va a colapsar posiblemente por un largo periodo. No podemos ver a corto plazo que haya una recuperación total del mercado. Hemos entrado ya en un periodo de reversa, o sea que no hay retroceso, a menos que tengan que venir cientos de noticias positivas, porque lo que se ganó en 60 meses se perdió en 3 semanas. O sea que, colóqueme la número 2, señor director, no me deje tanto tiempo. Vamos a ver qué pasó con el Dow Jones Index. Ahí los vemos. Fíjense, 2.000 puntos en un día cae el Dow Jones Index. Casi nunca antes visto que la bolsa carga 2.000 puntos hoy, 1.500 mañana y así sucesivamente. Las pasadas 2 semanas el mercado ha sido una montaña rusa. Sube violentamente y baja violentamente. Y le hemos advertido a los empresarios de que sus empresas corren peligro, mucho peligro, porque cuando entremos en una recesión, pues ellos van a perder el 30% de sus ventas. Así de simple. Históricamente, escuchen bien el dato, una recesión viene acompañada de un 81% de correlación con una alta tasa de desempleo en los próximos 5 meses. O sea, 5 meses tenemos para que explote y aumente la tasa de desempleo. Millones van para la calle. Y lo hemos advertido aquí, Comenzó la recesión oficialmente ya. Wall Street nos dice que la recesión comenzó. Entonces usted como empresario, usted como industrial, usted va a saber ahora la presión de los mercados y lo que le habíamos advertido de la importancia de tener asesores en bolsa, lo mismo que al gobierno, porque a partir de ahora, todo lo que tenga que ver con su empresa, Wall Street le va a hacer saber el poder de las bolsas de valores. Cuando el dinero se va del mercado, sencillamente no hay demanda de bienes y servicios y usted tiene que cortar por las nóminas. Y cuando millones de empresarios alrededor del mundo hacen lo mismo, millones de familias perderán su empleo. Entonces, es así de simple. ¿Qué tenemos nosotros que hacer en estos casos? Bueno, protegernos contra una caída violenta de la bolsa. Y eso es lo que ha pasado. Ahí vimos cómo cae el Dow Jones. Y vamos a ver, señor director, la gráfica número 3. En las pasadas 2 semanas, cuál ha sido el comportamiento y la caída de la bolsa de una forma bestial, brutal, y que ha puesto al mundo de rodillas y ha puesto al mundo financiero a temblar. Colócame la número 3, señor director. ¿No la tenemos ahí? ¿No la tenemos, la 3? Ah, bueno, si no la tenemos, colóqueme la 4 entonces, para que veamos el Dow Jones Future. Ahí los vemos también exactamente igual, colapsando los mercados futuros que determinan hacia dónde se van a mover los mercados reales, tanto el mercado de Asia como el mercado de Europa y el mercado en Estados Unidos, porque son 3 mercados, la bolsa no cierra, son 24 horas en diferentes sitios. Cuando aquí son las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, en Londres tenemos 5 horas de adelanto, pero en Japón tenemos 12 horas de adelanto. Entonces el mercado no cierra, es 24 horas esa maquinaria. Cuando usted está durmiendo, el mercado está decidiendo qué va a pasar con su empresa al otro día cuando usted se levante. Y eso es crítico, que usted no sepa qué va a hacer con un mercado que se desploma, que se va y su empresa, con ese desplome de la bolsa, se esfuman sus beneficios. Colóqueme la número 5, señor director.
para que veamos y tengamos una idea de cuál fue el colapso del Dow Jones. En un día, un 10%, 2.352 puntos, 10%, nunca antes visto. Y le habíamos advertido al país que si el Dow colapsaba un 8, un 10% adicional a la primera caída, la recesión era inminente y estaría confirmada. Colóqueme la número 6, señor director, para que hablamos en diferente tiempo. Ahí los vemos. En esa semana, el Dow Jones tocó, esta semana, 21.200 puntos para un 18.3% negativo. O sea, lo que le tomó al Dow Jones 60 semanas, en 3 semanas se lo llevó. Entonces, es imposible que usted como empresario, que usted como industrial, no entienda que la bolsa decide lo que va a pasar con su empresa. ¿Cuál será la eficiencia de su empresa? Porque la eficiencia de su empresa depende de las ventas de su empresa, porque todo es compra y venta, compra y venta. Entonces, si se caen las ventas de su empresa, pues usted va a tener que cortar las nóminas. Wall Street le dice a usted qué tan eficiente va a ser su empresa, porque determina la tasa de interés que usted se va a financiar. Determina la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Recuérdese que la Asociación de Ferreteros se quejó porque las tarjetas de crédito tienen una alta tasa de interés. Bueno, Wall Street determina esa tasa de interés. Pero cuando usted compra una casa, cuando usted hace una nave, también esa tasa de interés cuando usted se financia, la determina Wall Street. Pero para las familias dominicanas también y para las familias del mundo, cuando usted incurre en una deuda, esa tasa que pagamos de intereses en un banco comercial, la determina el mercado. Y al final, el mercado determina cuál sería su eficiencia de su empresa. Por eso que usted debe de conocer la información para saber cómo se protege contra una caída de la bolsa, para saber a qué divisa usted se mueve, para usted saber si va a aumentar el inventario o si va a reducir el inventario. Coloco en la gráfica número 6.1, señor director, para que veamos, fíjese, esa es la caída del año 1929, la línea negra. La línea roja, esa es la caída de ahora, de marzo del 20, del 10 de marzo del 20, esta semana. Entonces, fíjense la importancia de esto. Las dos caídas del año 1929, que nosotros habíamos dicho que se estaba gestando, se estaban dando las condiciones para que la caída sea violenta y descomunal con relación a la de 1929, que se produjo una depresión en Europa de 10 años. Con esta caída de ahora, guarda un 91% de correlación con la caída de 1929. O sea que todas las condiciones que se dieron en el 1929, 91% se dieron ahora. Con la única diferencia que en el 1929 no teníamos computadora, ni teníamos internet, ni la economía era globalizada. O sea que las noticias que se sabían en el 29 eran 6 meses después que se sabía. Porque había que esperar que los medios nos la dieron, ya sea por transcripciones, 6 o 7 meses después. Ya no. La noticia que pasa ahora en el mundo, usted la está viendo en vivo en el mundo. Y eso hace que las bolsas sean más violentas y que su empresa se vaya más rápido a la velocidad de la luz prácticamente. Porque multiplica de una forma exponencial la caída de la bolsa y la caída de su empresa. Porque las informaciones las vemos en vivo, lo que no pasaba en el año 1929. Entonces, si su empresa, si su industria está vinculada a la bolsa y usted es apático a la bolsa, bueno, pues prepárese a perder su empresa. Porque cuando venga otra empresa que tenga los mismos productos que usted tiene y que lo vendas más barato, porque esté en la bolsa, usted se va del mercado, así de simple. Esto no es Luis Fernando García, es un sistema. Y mientras ustedes no entiendan que es un sistema y que está diseñado para eso, y que todo se negocia en los mercados y que todo se controla a través de la bolsa de valores, entonces ustedes están desconectados de este mundo que estamos viviendo hoy. Entonces fíjense lo que tomó en el año 1929 años gestarse. En 3 semanas colapsa ahora la bolsa. Se pierde todo en 3 semanas, toda la riqueza del mundo en 3 semanas. Por eso la importancia de esta información. Por eso lo hemos dicho al gobierno siempre y el Banco Central, que ellos son los llamados a promover
la cultura bursátil y que en vez de nosotros tener 500,000 bancas de apuestas, debiéramos tener 500,000 puestos de bolsa y que ellos sean los promotores de eso. Porque los empresarios, los industriales y la familia dominicana estarían protegiéndose ahora y estarían protegiendo sus ahorros. Entonces vamos a ver cómo el ministro de Economía dice que le resta calidad a las críticas sobre el endeudamiento, y esa es una desafortunada declaración de ese señor. Y vamos a ver qué le dice Wall Street al señor ministro, que está totalmente equivocado. Él no tiene idea de lo que ha dicho. Entonces, mientras eso sea así, entonces nosotros estaremos expuestos a los mercados. Todo comienza también, el primer fuetazo, por decirlo así, comienza con una contradicción que entra Rusia con Arabia Saudita por el crudo de petróleo. Colapsa el crudo de petróleo, que nosotros cuando costaba $63 le habíamos advertido al gobierno que iba a tocar los $50, pero un detonante lo agiliza mucho más rápido, mucho más violento, y qué bueno, porque ahora la gasolina debe estar más barata, no a 210 pesos, debe estar a 170 pesos el galón, y vamos a enseñarlo por qué. Colocamos la gráfica número 8, señor director, para que veamos qué pasó con el crudo de petróleo. Los vemos, colapsa el Brent Crude, colapsa el West Texas, y con él se va el rublo de Rusia, que está vinculado al crudo de petróleo. O sea, que no solamente afecta a la parte de Asia, Europa y Estados Unidos, sino que afecta a toda esa zona también, incluyendo a Rusia. O sea, fíjese cómo se desploma el rublo con relación al dólar y a las demás monedas. ¿Por qué? Porque Rusia es un exportador de crudo de petróleo. Entonces entra una contradicción con Arabia Saudita sobre los precios del crudo, y como no se pusieron de acuerdo, el crudo colapsa. Al colapsar el crudo es el principio del final de este bull market, pero también es el principio de una prolongada, brutal recesión. Es decir, que si usted es empresario, si usted es industrial, prepárese a perder mínimo un 25 o un 30% de sus ventas. Y eso lo vamos a ver en los próximos 5 o 6 meses, cuando comienza a filtrarse esta información y a expandirse esta información y hacer metástasis en todas las economías del mundo. Colócame la número 9, señor director, para que veamos cómo el swap, fíjese, el recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal fue un total error, ese recorte de 50.95, porque no pudo sobreponerse las expectativas inflacionarias de los swap y los forward. Y fíjese cómo esa línea blanca son los swap y los forward de Europa, y la línea azul de Estados Unidos. O sea, colapsa la expectativa inflacionaria. Y para que haya una salud, para que la economía sea saludable, necesitamos que haya cierta inflación, no una deflación. Entonces, esos swap, esa caída del crudo de petróleo, esa caída en la tasa de interés, ese dinero barato y el coronavirus, el detonante, hace que colapse y que Wall Street coloque al mundo de rodillas ahora. Entonces, ¿qué nos espera? Bueno, lo que nos espera es millones de trabajadores alrededor del mundo que van a perder su empleo. Eso es inevitable. A ellos no lo salva nadie. Ningún empresario que pierda dinero va a mantener su fuerza laboral completa. No es así, nunca ha sido así. Y en este caso particular, con una recesión que parece ser que va a ser mucho más explosiva que el 2008, que se compara con el 1929, entonces los empresarios tienen graves problemas. Porque si este paciente no retorna de coma, bueno, pues sus empresas van a tener graves problemas. Porque sus empresas dependen de que este paciente se recupere. Y si el paciente no se recupera, pues tenemos gravísimos problemas, como tienen los bonos vinculados al crudo de petróleo y energía, que se convirtieron en bonos chatarra y que se perdieron un 50% de su valor esta semana pasada en los mercados. Colócame la número 10, señor director, para que veamos esos bonos de energía, cómo colapsaron. 50% los bonos de energía del 2027 colapsando. Millones de personas perdiendo su dinero porque los bonos colapsaron. Entonces, si un empresario, si un industrial, si un inversor profesional tiene bonos sobre energía en el 2027 y va a venderlo ahora, bueno, perdió el 50% de su dinero. ¿Producto de quién? Producto de Wall Street, producto de los mercados, porque los mercados así es que funcionan. Y su empresa está totalmente vinculada y ligada a los mercados, porque el mercado de bonos es un mercado de dinero líquido. Cuando el gobierno coloca
Un bono soberano es una deuda que el gobierno dominicano incurre. Cuando el gobierno colocó ahora los 2.500 millones de dólares en Wall Street, sencillamente el gobierno fue y le dijo a Wall Street, yo necesito 2.500 millones de dólares prestados. Y Wall Street le respondió, dime cómo tú me lo vas a pagar ese dinero. ¿Y cuál es tu deuda? Déjame ver tu deuda y tu calificación de riesgo para yo saber qué tasa de interés te voy a colocar a ti. Pero cuando eso pasa, eso también determina la tasa de interés en el país. Y también determina cuál será la deuda externa del país. No como dice el señor ministro, que él le resta calidad a la crítica sobre el endeudamiento. Y Wall Street le resta calidad a lo que usted dice, señor ministro. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, colóqueme la número 13, señorito, para que veamos el topics de Japón, como entra también en una tendencia bajista totalmente bear market. Ya el topics no se va a recuperar. Esa gráfica nos dice a nosotros que es imposible la recuperación del mercado. Hay una ligera mejoría esta semana en Wall Street porque ayer se recuperó un poquitito, pero ese paciente está lesionado. Ese paciente entró en coma, abrió los ojos un poquito, pero eso no quiere decir que se vaya a recuperar 100%, porque tiene lesiones y lesiones graves. Entonces las economías mundiales a partir de ahora van a sentir la presión porque vamos a ver qué pasó en la bolsa de Alemania, que todas las empresas colapsaron y que Alemania no pudo escaparse de este colapso de Wall Street, y también Wall Street puso la economía más poderosa de la Unión Europea de rodillas por los mercados. Colóqueme la número 14, señor editor, para que veamos el DAX. Todo rojo. El DAX de Alemania no puede esconderse y se estrella contra la pared y pierde un 20% esta semana, la segunda semana más grande y la pérdida más alta luego de 2008, que perdió un 21.6. Ahí vemos varias de sus acciones poderosas. Merck, esa corporación de medicina, el Dodge. Ahí también vemos a Volkswagen, a Daimler Chrysler, Adidas. Así, ahí también está IBM, está BMW. O sea, fíjese cómo Alemania no pudo escaparse del colapso de Wall Street. Entonces, la economía más poderosa de la Unión Europea colapsa, 20%, todas sus empresas. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que si un empresario tiene 100 millones de dólares, tiene 80 ahora. Así de simple. Entonces, si un empresario tiene 1.000 millones de dólares, perdió un 20%, tiene 800 ahora, perdió 200 de un fuetazo. Entonces, si a su empresa, en este caso a esas empresas multimillonarias, transnacionales, le afecta la pérdida de 20%, ¿cómo se va a reflejar eso en el gobierno alemán? La pérdida en el pago de impuestos. Bueno, cientos de miles de millones de dólares en el pago de impuestos. Entonces, si el gobierno deja de recibir ese dinero, ¿qué va a pasar con la parte social? El dinero que el gobierno destina a obras sociales de la población. Bueno, que se pierde también. ¿Cómo el gobierno va a conseguir ese dinero? Pero cuando eso es un ciclo y se hace el efecto dominó a nivel mundial, por la conexión y la globalización de la economía, el daño a ese paciente es mucho más grande y poderoso. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo ahora. Y eso es lo que va a pasar, y eso es lo que viene. Y se lo advertimos a todos ustedes. Le advertimos al gobierno lo que venía. Y le dijimos a los banqueros dominicanos, que son los primeros que debieran de estar en los mercados, en la Bolsa de Valores Dominicana, vendiendo sus acciones, exigiéndole al gobierno que ellos quieren vender acciones de sus bancos para protegerse contra una caída de la bolsa. Porque no hay forma de que si hay un banco poderoso en Wall Street, usted pueda sostenerse por encima de ese banco. Y hemos visto ya, porque hemos hecho varios programas, de que el Scotiabank, que compró el Banco del Progreso, lo compró con 300 millones de dólares. Y que el Scotiabank perdió o dejó de ganar 300 millones de dólares por no tener un asesor en bolsa. Entonces, eso es lo que pasa cuando los empresarios del mundo son apáticos a este tipo de información. Porque estos son los orígenes. El origen de su empresa comienza en la bolsa y termina en la bolsa. Porque a la bolsa no le importa su corporación, pero su corporación depende de la bolsa.
Entonces usted no puede ser apático de lo que depende usted. Usted depende de lo que pasa en la bolsa. Porque el crudo de petróleo se vende en la bolsa, la tasa de interés se negocia en la bolsa, los alimentos se negocian en la bolsa, las ventas en la bolsa y todo es en la bolsa. Entonces usted depende de la bolsa. Lo que nos comemos depende de la bolsa y la existencia depende de la bolsa. O sea que después que una persona nace, lo más importante después de usted tener salud son los mercados, porque todo es económico. Y Wall Street es la máxima expresión del capitalismo. Hasta los comunistas quieren saber de Wall Street. Entonces, porque quieren el mercado. China quiere el mercado. Rusia quiere el mercado. Y todos lo quieren. Porque es donde va el dinero del mundo, a los mercados. Entonces, lo primero que debe hacer un empresario es pensar y decir, ¿qué yo necesito saber de los mercados para si viene una recesión, cómo me voy a artillar, qué voy a hacer con mi inventario, qué voy a hacer con mis cuentas por cobrar o por mis cuentas por pagar, y todo lo que me debe a mí yo quiero que me pague rápido en 30 días. Y si yo tenía crédito a 60 días, ahora lo voy a reducir a la mitad, porque lo que viene es brutal. Entonces, si usted no entiende eso, bueno, pues prepárese a perder miles de millones de pesos de su empresa. Esto no es Luis Fernando García, es un sistema, y el sistema así es que funciona. Entonces, los propios bancos centrales, que fueron los que crearon esta burbuja, ahora van a temblar. Colóqueme la gráfica número 15, señor director, para que veamos la tasa de interés de rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, por primera vez por debajo del 1%, en 0.97, nunca antes vistos. La tasa de rendimiento de los bonos, de los Treasury Bonds de Estados Unidos, por debajo de un 1%. Ya usted sabe la magnitud de lo que eso significa. Entonces, un dinero barato, con tasas negativas, provocado por la inyección de liquidez de los bancos centrales, bajando la tasa de interés al extremo, quedándose sin herramienta para combatir la recesión, ha provocado este colapso de la bolsa. El coronavirus fue solamente el detonante mayor que rebosó ese vaso que estaba lleno de agua. Entonces, ¿qué nos espera a partir de ahora? Bueno, lo que nos espera, ya sabemos, una recesión. Y mire lo que nos espera en los próximos 5 meses. Si este paciente, si no se recupera un poquitito, si sigue en coma y avanza la presión de ese paciente, pues prepárense que lo que viene es brutal. Colóqueme la número 16, señor director, para que veamos, fíjense, esa es la US Recession Probability versus Unemployment Rate. Existe una correlación de 81% entre la tasa de desempleo y la recesión en Estados Unidos y el mundo. O sea que cuando el mundo entra en recesión, 81% de probabilidad hay que los próximos 5 meses, a partir de los 5 meses, millones pierdan su empleo. Millones pierdan su empleo. Entonces, ¿ha sido así siempre? Es así y seguirá siendo así. Entonces, si nosotros sabemos que millones van para la calle, bueno, si usted ahora, lo hemos dicho, no incurre en deuda, porque si usted incurre en deuda, entonces el peligro de perderlo todo es peor, se multiplica por 1000 ahora, porque su puesto de trabajo no está seguro, ni siquiera en el gobierno está seguro. Porque el gobierno ahora se le va a reducir el Producto Interno Bruto que tanto se ufanan en decirle al pueblo dominicano, es un 3 o un 4% mínimo, y cuidado si más, o 50%, quién sabe. Entonces el gobierno no va a tener dinero para sostener a los compañeritos en nóminas, ¿a costa de qué? A costa de ponerle más impuestos a un pueblo que se está cayendo a pedazos, a un pueblo que tiene una deuda altísima de un 58% de interés. Entonces, bajo ese criterio, bajo ese esquema, es imposible sostener una economía saludable en un país del tercer mundo como el nuestro, en un país donde no se respetan las instituciones y en un país donde no tenemos instituciones fuertes y donde no tenemos leyes fuertes y donde un funcionario cualquiera que sea, porque los hay, se pone 100 millones de pesos en los bolsillos y no pasa nada. Y entonces Hacienda y el Banco Central tienen que ir a la bolsa a colocar 100 millones de pesos a 10, a 20, a 30 años de nuevo en un bono soberano para reponer esos 100 millones que ese funcionario se llevó para su bolsillo. Entonces ahora tenemos que pagarlo 2 veces ese dinero. Entonces solamente en países como los nuestros, en países del tercer mundo, sin ningún tipo de conciencia y que permitimos eso, nos hacen eso. ¿Ok?
que un funcionario coloque 2.000 o 3.000 millones de pesos en su bolsillo y que después el Banco Central tenga que ir a la bolsa a colocar 3.000 millones de pesos más en bonos soberanos para que nosotros lo tengamos que pagar de nuevo. Eso solamente en países como los nuestros se ve eso. Entonces, cuando criticamos a los norteamericanos que son injerencistas, bueno, pues yo quiero que sean injerencistas por eso, para que defiendan mis intereses. Porque yo no quiero pagar un bono soberano 10 veces porque un funcionario se ponga su dinero, el dinero del pueblo, de los contribuyentes en su bolsillo. Eso no puede pasar en un país decente que se respete. En una sociedad que se respeta, eso no puede pasar. Entonces, mientras nosotros dejemos pasar eso, vamos a tener una economía permeada y que el 80% del pueblo viva con menos de 13.500 pesos. Eso es lo que tenemos que parar, esa corrupción, esa impunidad, para que podamos tener una economía saludable y para que los empresarios puedan crear riquezas y para que los industriales puedan crear riquezas y para que el salario mínimo alcance 30.000 pesos mínimo, para que un policía gane 30.000 pesos. Eso es lo que tenemos que permitir, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no hacemos eso, hacemos todo lo contrario. Bueno, pero siempre hay oportunidad de cambiar. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, para que veamos la 17. Fíjense, el 82.9% ya de los precios está incorporado en el mercado. Se prevé que si la Fed corta de nuevo, la tasa de interés, ya el mercado incluyó ese precio en la bolsa. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que los LIBOR de 3 meses ha aumentado el spread. Conozco la número 18, señor director, para que veamos el LIBOR de 3 meses. Ese es el dinero que los bancos se prestan entre ellos. Subió un mínimo, acaba de subir ahora mismo prácticamente un 37 puntos. Entonces, si sube el LIBOR de 3 meses, la tasa de interés que se prestan los bancos le van a prestar ahora a usted un interés mucho más caro. Y cuando usted quiere comprar un carro, su tarjeta de crédito, financiarse como empresario, prepárese a pagar un crédito mucho más caro, producto de la bolsa, producto del LIBOR. En nuestros países se siente más, es más fuerte eso, porque sencillamente porque tenemos instituciones débiles. Entonces, en el próximo bloque vamos a ver qué fue lo que dijo el ministro de Economía y vamos a ver las deudas, cuánto se perdieron en días en Wall Street y vamos a ver también qué pasó con la gasolina y que el gobierno le bajó 10 pesos y que Wall Street está a 48 pesos el galón. Vamos a ver cuánto se gana el gobierno en el galón de gasolina. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, las fortunas de los inversores, de los profesionales de Wall Street, se destruyó en 49 días. En el año 2008, eso duró 260 días para que ellos se acomodaran y tomaran posiciones y salieran del mercado. Ahora, lo que le habíamos advertido anteriormente, que venía un tsunami y que la bolsa iba a colapsar de forma violenta, porque los instrumentos financieros estaban demasiado caros y muy altos. Prácticamente eran inasequibles para el público común y corriente, y el colapso iba a ser mucho más violento, porque estábamos en una montaña rusa que subía con mucha presión, pero asimismo bajaba. Era un asunto de buscar ese detonante. Y el coronavirus, de nuevo, como le dijimos, pues fue el detonante junto con Rusia y Arabia Saudita, y el dinero barato de los bancos centrales que venía acumulando esa olla de presión sin válvula de escape. Cuando usted tiene una olla de presión sin válvula de escape y le da fuego, en algún momento va a explotar. Es imposible sostenerse. Y eso fue lo que pasó con ese dinero barato de los bancos centrales. Colóqueme la gráfica número 19, señor director, para que veamos el colapso. Ahí lo vemos. Esa línea azul fue lo que tardó el mercado en perder 17 trillones de dólares, 49 días, desde el 20 de enero hasta la fecha. Se perdieron 17 trillones de dólares en el mercado accionario. En el 2008 duró 260 días. Entonces, fíjese la violencia con que reaccionó la bolsa ahora en estos días, en estas 2 pasadas semanas. Un colapso total y descomunal. Por eso la importancia de que usted sepa lo que está haciendo a partir de ahora. Porque sus empresas van a estar muy ligadas y muy vinculadas al comportamiento de los mercados. De hecho lo están, pero el buen desempeño de su empresa a partir de ahora
va a depender de cómo vaya este paciente mejorando. Si este paciente sigue empeorando y entra en un coma total y absoluto y no regresa de coma, bueno, pues usted va a perder el 30% de sus ventas. Sea así de simple. El mercado lo decidió así. Ellos han creado una crisis, crearon una burbuja y ahora ellos vienen por su dinero. Porque ellos son los dueños del mundo, son los que controlan el mundo. Son los que tiran el dinero del circulante, los que fijan la tasa de interés. Entonces son los que tienen el control. Y como son los que saben de mercado, y ellos son los que tienen bolsa de valores fuertes, son 7 ellos, G7. Cuando ellos se reúnen para defender los intereses de sus ciudadanos. Y los G7, de los gobernadores de esos G7, también se reúnen para defender la política monetaria de sus ciudadanos, no de nosotros los dominicanos. Pero nosotros tenemos la oportunidad de aprender de los mercados y protegernos con las medidas que ellos toman. Entonces, vamos a ver qué ha pasado aquí, que en los medios de comunicación, en un medio muy importante, y en la prensa escrita, salió, colóqueme la gráfica número 20, señor director, para que veamos que dice, alto endeudamiento creará dificultades próximo gobierno. Eso fue en el programa del señor Uchi Lora, que estaba el ex gobernador del Banco Central, el señor Guillermo Carán, y no recuerdo el nombre si es el señor Pérez Bo, el otro señor, la señorita, que ellos dijeron y plantearon que el alto endeudamiento crece 2 veces más ágil que la economía. ¿Qué fue lo que dijeron ellos, entre ellos? Colóqueme el número 21, señor director, por favor, y amplíelo un poquitico más para que veamos qué fue lo que dijeron ellos. O sea, señor Rijo, tanto el señor Carán como Rijo advirtieron sobre lo difícil que será para las nuevas autoridades asumir una economía soportada en financiamientos que obligan al pago de una altísima deuda de intereses. Eso fue lo que dijeron el señor Carán y el señor Rijo por el sistema. Entonces, dice que hay un déficit en el presupuesto en agenda para el 2020. Entonces, tenemos problemas en la economía dominicana, muchos problemas, graves problemas, de acuerdo al ex gobernador del Banco Central y de acuerdo al señor Rijo. Entonces, ¿qué nos dijo a nosotros el señor ministro de Economía con relación a eso? Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos. El ministro de Economía dijo que él le resta calidad a las críticas de la oposición en torno a la deuda del gobierno. Bueno, pero señor ministro, es que usted no le puede restar calidad a la deuda de un país. Esas declaraciones suyas son desafortunadas, porque la deuda del país no es una deuda de la oposición, no es una deuda del señor Guillermo Carán, no es una deuda del señor Rijo, ni de la oposición de ningún partido de oposición, ni del PRM, ni del PRD, es una deuda de todos. La deuda que contrae su gobierno es una deuda del pueblo dominicano. La deuda que contrajo el PRD y el Partido Reformista es una deuda del pueblo dominicano. Entonces usted no puede calificar y descalificar a nadie, porque no es usted quien califica es Wall Street, que es lo que le importa. Colócame la gráfica número 20, a ver qué dijo el señor ministro, la siguiente, señor director. Vamos a ver lo que nos dice él y amplíemela esa gráfica para que veamos qué fue lo que él dijo luego de eso. Dice él que le restó calidad a la crítica de la oposición en cuanto a la deuda del gobierno, argumentando que no toman en cuenta el crecimiento sostenido, las bajas tasas de interés y la sostenibilidad de la economía. Bueno, pero ya nosotros le mostramos que Wall Street le dice a usted que la tasa de interés fue la que crearon esa burbuja. Los bancos centrales con su tasa de interés bajita fueron los que crearon esa burbuja y ahora tenemos problemas por eso. Entonces, si tenemos problemas por eso, es porque esa política monetaria no es correcta en tiempo de crisis. Usted lo que debe preocuparse es cómo nosotros vamos a pagar esa deuda externa. A usted no le debe importar que alguien se pronuncie sobre la deuda
y que en este caso fue su gobierno que la contrajo, porque usted está desconectado de lo que es el mundo de los bonos soberanos, y quien califica los bonos soberanos de un país es Wall Street, y a quien más le interesa la deuda de un país es a Wall Street, porque somos nosotros los contribuyentes que vamos a pagar esa deuda, no es la oposición que la va a pagar, la va a pagar el Partido Reformista, la va a pagar el PRM, la va a pagar el PLD y todos los partidos, y usted y su familia y nuestros hijos y todos la tenemos que pagar. Entonces esas declaraciones suyas son incongruentes, entran en contradicción con los mercados, porque la deuda no es de la oposición, la deuda es del pueblo dominicano. Usted lo que debe preocuparse es cuáles son los funcionarios de su gobierno que no han declarado sus impuestos y que tienen fortunas, y vamos a confiscar esa fortuna. Eso sí es importante para el pueblo dominicano. No es la deuda es de todos, y a todos nos debe de importar la deuda, porque somos nosotros que la vamos a pagar. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, para que veamos el valor de los bonos, la deuda global. Fíjese cómo Wall Street contradice lo que usted dice. La deuda global de los bonos soberanos del mundo, casi 60 trillones de dólares. Ahí está incluida la nuestra. Value of Global Bonds. Entonces, a Wall Street le importa la deuda de todos los países, porque eso es una bomba de tiempo. Ese dinero barato de los bancos centrales es una bomba de tiempo. Y usted no puede enojarse porque un funcionario, porque un economista, porque un profesional le haga una crítica sobre la deuda. Usted está desconectado de este mundo. Usted no puede descalificar a nadie por eso. Porque quien califica y descalifica es Wall Street, porque esa deuda la vamos a pagar nosotros. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos algo mucho más crítico todavía. Esa deuda que usted ve ahí, ese instrumento de deuda, son los mercados de deuda de las corporaciones, que en el 2008 eran 2 trillones, ahora son 7 trillones. Entonces, de bonos triple B que tienen hoy, van a entrar bonos chatarra, cuando la economía ahora oficialmente entra en recesión. Trillones de dólares van a bonos chatarra. Cientos de corporaciones van a quebrar, producto de la deuda. Entonces, la deuda es importante que se trate. Y cuando usted se niega a tratar la deuda, su trabajo es decirle al pueblo dominicano cómo su gobierno va a pagar esa deuda, cómo la vamos a pagar nosotros, porque no la hemos pagado. Entonces, colócame la siguiente gráfica, la 23.3, señor director, para que veamos la deuda de los bancos centrales en función del déficit del PIB. Suiza, 122%, Japón, 105%. El Banco Central de Europa, 40%, la Reserva Federal, 19%. El nuestro, 58%. Ahora sí, señor doctor, colóqueme la siguiente, la 24, para que veamos la deuda nuestra. 58, son 47.430 millones de dólares para un 58.34 de PIB, que está incluida en esa deuda mundial, y que es importante para el pueblo dominicano sepa cómo se va a pagar ese dinero. Y que no hace mucho, nosotros escribimos hace 4 años, colóqueme la 25, señor director, que ahí tenemos un artículo que dice, y amplíela un poquitico: República Dominicana coloca su economía en proyección de quiebra. Eso fue el 10 de febrero del 2016, que nosotros escribimos ese artículo sobre el peligro de la deuda que estábamos contrayendo. Y colóqueme la número 28, señor director, antes de irnos junto con él, para que veamos y amplíeme ese párrafo, para que usted entienda la importancia de esa deuda. Amplíemoslo ahí. Ahí, señor director. De acuerdo al FMI, nuestra deuda con organismos internacionales en ese momento era un 52% del PIB, y es más grave, ya que mayor deuda, mayor será la degradación de los bonos soberanos, mayor riesgo país, y en consecuencia cada vez más frecuencia, con más frecuencia se van a colocar los bonos a una mayor tasa de interés. Pero en el año 2004 la deuda del país era un 22% del PIB. Entonces, fíjense cómo del 22% en el 2004 ha crecido a un 58% en el 2020. O sea que en 14 años, en 16 años, hemos crecido de 22% a 58%. Entonces, eso es lo que nos debe importar. Eso lo que dice es que nuestro gobierno no han pagado un centavo de la deuda. Que de 22% a 58% somos gobierno moroso, no pagamos. Entonces, no podemos alcanzar el 75% del PIB en deuda. Pues ya lo hemos dicho, 75% del PIB en deuda es el colapso del sistema financiero. Porque el gobierno no está preparado para que los profesionales en Wall Street vendan sus bonos masivos mañana, si eso pasara, mañana si lo venden, y colapsó 75 trillones de la bolsa en 14 meses, 17 trillones en 49 días.
Entonces, los bonos soberanos de la República Dominicana en 30 segundos se van a 2 centavos. Entonces, el gobierno no está preparado para eso. Entonces, es importante que tratemos la deuda porque es lo que determina la salud de la economía de la República Dominicana. Y se determina a través de los bonos soberanos. Entonces, quien califica es Wall Street, no es usted, señor. Usted no puede calificar a nadie. Entonces, esas declaraciones suyas son inapropiadas y desafortunadas en estos momentos. Cuando el mundo está colapsando, la bolsa está colapsando, producto de la deuda de los bancos centrales mundiales, incluyendo el nuestro. Entonces, usted no puede expresarse así. Usted es un alto funcionario. Usted tiene que tener mucho cuidado cómo se expresa, porque eso afecta a los bonos soberanos. No estamos bien. La economía dominicana no está bien. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos la gasolina. Y ahí nos vamos. Ahí los vemos. La gasolina cerró en 0.91 centavos de dólares. 48 pesos cuesta la gasolina en Wall Street al día de hoy. Entonces, si multiplicamos 48 pesos menos 210,90 que cuesta el galón, el gobierno se está ganando 162 pesos en cada galón de gasolina. Para un equivalente de 333% se gana el gobierno en los precios de los combustibles. En la ciudad de Nueva York, el precio de la gasolina es $2.38. La ciudad más poderosa del mundo, con el país más poderoso del mundo y la máxima potencia económica, cuesta $2.38. República Dominicana, un país pobre, cuesta la gasolina $3.94. Entonces, eso es lo que te le debe importar a usted, señor ministro. Hablar con los ministros de Industria y Comercio y decirle que la gasolina no puede costar $1.56 más en la República Dominicana. Eso es depredar al pueblo dominicano. 333% se gana el gobierno en los precios de la gasolina y eso es inaceptable. El galón de gasolina debe estar a 170 pesos el galón, no máximo. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. Nos dice nuestro director que el programa llegó a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerle la gentileza de su atención. Y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye, bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó